ese impacto fiscal que generan estas nuevas alícuotas en las retenciones en los derechos de exportación. Sí, Juan, como veníamos contando, es bastante menor, por eso me parece que el gobierno se juega a hacerlo, ¿no? Tiene un impacto moderado que sea manejable para la caja fiscal. 0,1, 0,15% del PBI es un poco lo que estima tanto el gobierno como los consultores privados como estimación del impacto fiscal de las cuentas. Decíamos, es casi lo mismo que lo que están reclamando los gobernadores por ATN y el impuesto a los combustibles. Veremos qué pasa por ese lado. Obviamente el paquete fiscal que tenía en su momento todavía en el Congreso sin decisión era 1,5 puntos, casi 2, ¿no? Jubilados y todo eso. Esto es bastante menor. El gobierno de esta manera le mejora no solamente en términos de retenciones el impuesto, sino que le mejora lo que recibe finalmente, claro, que liquida, ¿no? En la cadena tenés el que produce y el que liquida. Son dos personas distintas. Muchas veces el chacarero no es la persona que termina vendiendo y exportando obviamente el producto. Le mejora también en los dólares que recibe. ¿Cuánto recibía en su momento? Bueno, muchísimo menos en términos de dólares con la retención que tenías en su momento. Ahora tenés un tipo de cambio mucho más equilibrado. Y lo que te dice en el gobierno, básicamente, que con esto, acá vemos justamente el grafiquito de cómo te queda, por ejemplo, la soja. La soja ahora va a estar recibiendo por cada dólar que liquide 946, ¿no? Es el tipo de cambio implícito con la baja de retenciones. Maíz en 1.156 y el trigo 1.156 también. Recordemos que el tipo de cambio oficial no es el que decimos de 1.300, sino es el que maneja el Banco Central. Está en 1.260, 1.270, con lo cual no está tan lejos. Y esto, bueno, debería de alguna manera mejorarle y darle un poco más de impulso a los que tienen que empezar a trabajar para la campaña que se liquida el año que viene. Esa fue un poco la idea del gobierno. Bajar retenciones para el que hoy tiene que decir qué hace y qué no hace. Bueno, tener un camino despejado. 2026, esperemos con una liquidación también importante. Vamos a sumar al presidente del IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadine Argañarás. Nadine, un placer tenerte aquí en el noticiero. Quiero preguntarte por la producción que viene, esa magnitud de la próxima producción, que me imagino también tendrá que ver en el costo fiscal, más allá de las cuentas que hagamos con lo que hay hasta ahora. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, yo diría que hay que dividir el análisis en dos, como recién ya lo anticipaba Leandro. Una cuestión tiene que ver con la cosecha que ya pasó y con ese stock de granos que todavía no han sido liquidados. En ese caso, digamos, bajo el supuesto que ese stock se iba a liquidar, por ejemplo, en el caso de la soja, a 33% de retención y ahora pasa a 26%, bueno, ahí hay un costo fiscal que a mi criterio es del orden de 0,10% del PBI, unos 600 millones de dólares. Y lo otro es pensando en el 2026, ¿no es cierto? O sea, el gobierno está dando una señal al productor para el año que viene, para la siembra próxima, ¿no es cierto? Y obviamente para la cosecha y producción del 2026. Que ahí, Juan Pablo, el costo fiscal de alguna manera va a depender del aumento de producción que el sector haga y del aumento que termines teniendo de saldos exportables, ¿no es cierto? En un escenario ideal, si la exportación a raíz de estas medidas y de otras complementarias aumentase un 20%, bueno, prácticamente no tendrías costo fiscal, digamos, o sea, el gobierno recuperaría la recaudación que ponen en juego con un aumento de la base imponible de los derechos de exportación. Pero a su vez hay otras cuestiones. Cuando bajas las retenciones, aumenta la base imponible de ganancias para aquel que tenía ganancias o disminuye la pérdida para el que tenía pérdidas. Entonces también tenés un efecto positivo en la recaudación del impuesto a las ganancias, claro, impuesto que es coparticipable, o sea que una porción de esa recaudación adicional se comparte con las provincias. Y además, como ustedes decían recién, al aumentar el precio que teóricamente tiene que aumentarle al productor, al chacarero, ¿no es cierto?, eso aumenta la facturación y esa facturación en muchos casos termina generando recaudación provincial y recaudación municipal. O sea que tenés un efecto multiplicador positivo desde el punto de vista de la producción y todo lo que genera en materia de recaudación adicional. Nadine, hagamos un poco de historia. Mediados de 2008, julio de aquel año, voto no positivo de Cobos. ¿Cuánto porcentaje del PBI llegó a representar la recaudación y cómo está ahora para también discutir sobre ese lugar, sobre ese porcentaje? Mira, justo publiqué un gráfico el fin de semana. A mediados del 2008, la recaudación de derechos de exportación era del orden
del 3,5% del PBI. Y cuando vos tomás ahora, desde junio, los últimos 12 meses, estamos en 0,95% del PBI. O sea que estás en menos de la tercera parte de recaudación. Y bueno, y ahora, ¿no es cierto?, habrá que ver cómo termina siendo con estas nuevas medidas. Pero has tenido digamos, la característica ha sido los vaivenes, ¿no es cierto?, subas, bajas, pero con esos picos. La menor recaudación la tuviste a fines del año 17 y a fines del año 2023 con 0,40% del PBI. O sea que has tenido una banda de entre 0,40% del PBI y el 3,40, 3,5% del PBI. Obviamente, ¿no es cierto?, variaciones más que relevantes. Nadine, para adelante, ¿qué tan viable ves que el gobierno, no sé, el año que viene siga bajando retenciones? Dado también la situación fiscal, ¿no? Tiene que tener un superávit más alto este año, justamente en el acuerdo con el fondo. ¿Ves que sea viable para adelante seguir con esta promesa? Sí, el gobierno viene, según nuestros cálculos, con un superávit primario de 1,5% del PBI en los últimos 12 meses. Y de no mediar grandes cambios, es factible que esté en ese nivel o inclusive que alcance el 1,6%. Digo, manteniendo lo que hizo en el primer semestre sería, no sugiriendo nada, sino diciendo, bueno, si se repite lo del primer semestre. Digamos, la filosofía del gobierno, según la interpreto, es que en la medida que baje el peso del gasto público, ese diferencial trasladarlo a baja de presión tributaria. Lo devuelva. Este año se está haciendo con el impuesto país, 1,1% del PBI, que deja de tener y es una recaudación no coparticipable. Ahora con esto de los derechos de exportación lo mismo. Y va a poder darse esto en la medida que el gasto público aumente menos que lo que crezca la economía. O sea que si el gasto en relación a la economía aumenta menos, eso va a permitir margen para poder seguir. Digamos, el gobierno había manifestado derecho de exportación e impuesto al cheque como opciones. Bueno, habrá que ver si continúa bajando derecho de exportación o hace algún avance con impuesto al cheque. Pero bueno, creo que es factible y el gobierno seguramente va a buscar ese camino de bajar el peso del gasto un poco más para devolver al sector privado esa cuestión. Yo diría que si uno piensa en impuestos, el principal impuesto que hoy está bajando en Argentina es el impuesto inflacionario. Prácticamente 2,3 puntos del Producto Bruto Interno es la baja de este año, seguida por impuesto país con 1,1% del PBI. Nadine, recién mencionaste la palabra gasto. ¿Todavía hay margen para la motosierra o las demandas de la sociedad, jubilados, universidades, ya apuntan más a un bisturí ser más selectivo? Mira, el gobierno este año se encuentra con un gasto en jubilaciones que cuando uno considera bonos está creciendo al 24% en términos reales, o sea, una suba significativa, y lo viene complementando a eso con la baja de subsidios a la energía y la baja de programas sociales. Prácticamente es 1 a 1 esa relación. Y aún así está con un gasto creciendo un 4,5% real. O sea, yo diría que el margen está ahí, digamos, está básicamente en subsidios a la energía, pero obviamente que la contracara de eso, ¿no es cierto?, es una suba de tarifas reales. Claro. Eso genera un impacto en tarifas, en precios y en inflación. Pero no hay mucho margen, a mi criterio, ya para seguir recortando de manera real el gasto. Claro. O sea, tiene que recaudar, tiene que recaudar más, básicamente. Si el margen para reducir el gasto es menor, tiene que encontrar una manera para recaudar o mejor o más. Digo, eso va a ser en teoría, con una reforma estructural de impuestos, ¿no? Que es lo que el gobierno quiere como plan siguiente a las elecciones. Así es. Y de ahora en más el camino, o sea, el gasto público en Argentina no va a volver a bajar como el año pasado en términos reales. El año pasado bajó 27% en términos reales, eso no se repite más, pero yo creo que tampoco se va a dar una nueva baja real de gasto. De ahora en más, la clave es que el gasto crezca, pero lo haga menos que el Producto Bruto, para de esa manera ir bajando el peso relativo del gasto y, como dice el gobierno, trasladar, digamos, la diferencia entre la recaudación y la baja del gasto a reducir impuestos adicionales. Ahí la clave sería una coordinación con las provincias
Miren, si ustedes toman los 5 impuestos más distorsivos en Argentina, derecho de exportación, cheque, ingresos brutos, sellos provincial y la tasa de inspección y seguridad e higiene municipal, recaudan 8 puntos del PBI. Es un numerazo. Para poder eliminar esos 5 tributos necesitamos 9 años creciendo al 5% anual y un gasto creciendo al 1% anual. O sea, es enorme el desafío para poder seguir reduciendo impuestos. Y si baja el peso del gasto, esa reducción puede ser sostenible. Claro. Si no se lo hace así, ya hay que pensar en alternativas, ¿no es cierto?, de bajar algo, pero subir otra cosa por otro lado. Nadine, ha sido muy claro y muy amable. Muchas gracias. Fue un gusto hablar con ustedes. Que tengan buenas tardes. Un placer. 1 minuto de Paula y 1 minuto de Caro. Así que, Pauli, te toca a vos. Vamos, si querés, con